Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que todo el tiempo pasado parece mejor no es un secreto para nadie. Ya lo escribió en España Jorge Manrique hace más de 500 años. Pero más allá de ser un tópico, sus versos contienen una gran dosis de realidad. Ese pasado que nos parece que fue mejor lo cuenta el escritor francés Mark Greene en su libro Réel Madrid, Madrid Real sería en castellano, en el que nos habla de su infancia y adolescencia en el Madrid de los años 60. Capital de España, 2.647.253 habitantes, crecimiento vegetativo 129 personas cada día, población flotante 360.580 personas. 472.527 vehículos. ...110.853 baches y socavones. Un nacimiento cada 45 segundos. 2 bodas y media por hora. Y una defunción cada minuto y medio. Y bancos, muchos bancos. Bueno, de estos no, de estos ya no quedan. Y supermercados, muchísimos supermercados. Y casas, casas en construcción, montañas de casas en construcción. Y farmacias, toneladas de farmacias. Y zona azul, kilómetros de zona azul. Y multas, demasiadas multas. Muy buenas tardes, Mark Greene. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Contento de estar aquí. En esas casas en construcción del Madrid de los 60 naces tú, ¿no? Pues sí, porque el barrio en el que mi primer barrio nació al principio de los 60. Estaba en el norte de Madrid y antes había campo, era puro campo, no había suburbios. Y de hecho Madrid antes era una ciudad así, se paraba en seco y luego había campos y ovejas. Veíamos en el Madrid de los años 60, en plena expansión, un Madrid en el que se podía vivir casi como en la Dolce Vita italiana, ¿no? Sí, paradójicamente era un Madrid y una manera de vivir bastante relajada. No se trabajaba demasiado. Había muchos funcionarios o en ministerios grandes que probablemente tenían mucho tiempo, les sobraba mucho tiempo, y la gente también salía bastante y se tomaba muchos cafés y había muchas terrazas y era bastante relax. Permíteme que recuerde, Marc, que has nacido allí en Madrid en 1963, hijo de madre francesa y padre estadounidense. Tu padre era periodista y trabajaba para medios de su país como CBS. Es cierto que con solo 12 años le acompañas al metro durante una huelga que acababa de ser militarizado por Franco. Sí, esto era justo antes de la muerte de Franco y resulta que hubo una huelga de los transportes en Madrid. Ese día yo iba al colegio, pero resulta que el colegio lo cerraron porque la gente no podía venir. Y volviendo a casa, andando por la calle, me encuentro a mi padre con su cámara, porque era cámara, pero a menudo la usaba solo y le mandaban a filmar una cosa X. Y me dice, voy al metro, voy a filmar el metro, porque el metro lo llevan los militares hoy. Y era una cosa un poco extraordinaria. Y fuimos entonces los dos, yo como de acompañante o casi de ayuda, porque le ayudé un poco con las luces, y entramos en el metro de la Plaza Castilla, que estaba lleno de gente y con un ambiente bastante, un poco duro. Y filmamos, sí. Lo recuerdo bien a ver los militares conduciendo el metro. Ahí tuviste tu primera experiencia con la policía. Sí, porque resulta que en un momento vino un policía de paisano y nos llevó fuera y estuvo comprobando nuestros papeles, bueno, los papeles de mi padre, mejor dicho, sí.
Los norteamericanos, los estadounidenses, tenían un estatuto aparte, ¿no?, entre los extranjeros que vivían en Madrid. Sí, se puede decir que sí, porque la historia es bien conocida, empieza en los años 50. El país, España es casi una autarquía, está muy cerrado el país. Y gracias a los acuerdos con los americanos empiezan un poquito a abrirse. España va a entrar en la ONU al cabo de algún tiempo, y los americanos construyen las bases, que eso es un poco el intercambio. Claro. Y entonces los que están aquí, pues sí, gozan de una bastante gran libertad y tienen un estatus un poco particular. Pero en tu libro nos cuentas que uno de tus primeros recuerdos, esas imágenes que nos quedan de la infancia, son tanques que estaban estacionados en la avenida del Generalísimo. Sí, eso es un recuerdo de niño, de infancia, es como una especie de flash. Un día me despierto por la mañana, voy a tomar el desayuno en la cocina, miro por la ventana y veo que la avenida del Generalísimo, que se llamaba, que ahora es la Castellana, que recorre Madrid de norte a sur, que es muy ancha, estaba llena de tanques estacionados. Y debo decir que fue una visión a la vez muy impresionante para mí. Hacía un día estupendo, un cielo azul y esos tanques ahí parados y la ciudad totalmente silenciosa, como petrificada. Era bastante impactante. Impactante también el paso de la comitiva de Franco. Sí, iban... eso era otra cosa, porque eso lo veíamos bastante a menudo, bueno, de vez en cuando, y durante varios años. Y sabíamos que iba a pasar la comitiva porque de repente paraban el tráfico, como media hora antes. No había ningún coche en la Castellana, lo paraban totalmente, y en todas las azoteas de las casas había dos policías mirando y observando. Y entonces a menudo lo que pasaba es que bajábamos, era como un poco un espectáculo. Sabíamos que iba a pasar la comitiva, y yo recuerdo muy bien bajar a la avenida y estar ahí esperando a que pase. Pasaba muy rápido en general, había como 10 o 15 coches grandotes y no se le veía, no le veías a Franco, no saludaba. Al contrario, los coches iban bajando a menudo hacia el Santiago Bernabéu y bajaban bastante rápido. Sí, pero también eso es un recuerdo muy fuerte. Hoy en día sería impensable no cortar la Castellana de esa manera. manera. No cortarían una avenida entera así durante casi una hora. Imagínate. ¿No? Las noches madrileñas, Marc, no eran nada aburridas. Grandes estrellas de Hollywood, estoy pensando en Ava Gardner, Orson Welles, Bing Crosby, al que le dedicas un capítulo en tu libro. ¿Por qué estaban en Madrid? ¿Porque se lo pasaban muy bien? Bueno, yo creo que había dos elementos. Había el hecho que había cine, los americanos hacían bastante cine, a menudo westerns, pero no solamente, a veces podía ser películas de El Cid, por ejemplo, bueno, eso es más entendible, pero había bastantes películas. Charlton Heston, ¿no? ¿También? Sí, Charlton Heston creo que venía bastante por Madrid. Clint Eastwood estuvo viviendo en el barrio. Henry Fonda venía también bastante. Bueno, la que sobre todo estuvo mucho tiempo viviendo, por supuesto, es Ava Gardner. Eso es una cosa ya bastante conocida. Sus noches eran míticas, ¿no?, en Madrid. Claro, ella salía todas las noches y lo pasaba muy bien. Sí, es una cosa bastante paradójica que durante el franquismo, en ciertos aspectos, Madrid era una ciudad muy libre, con una vida nocturna muy activa y también con un estilo de vida que podía gustar y que podía parecer un espacio de libertad. ¿Es cierto que Ava Gardner vivía en el piso de arriba de donde vivía Perón con su mujer Isabelita Perón? Sí, estuvo durante varios años en el barrio, cerca de la Costa Fleming, no exactamente, un poquito más hacia abajo, y estaba en un edificio bastante residencial. Creo que ella tenía el último piso, y el piso justo debajo estaba ocupado por Perón, por el general Perón. Que no estaba muy contento, ¿no?, de las fiestas. Que creo que se quejaba bastante de las fiestas y de las juergas que ella montaba. Llamemos las cosas por su nombre. Y que era casi todas las noches. Imagínate. Y ella bebía mucho, además. Parece ser que Ava Gardner podía beber mucho alcohol sin estar demasiado borracha. Cuentas un desafío que se bebió 3 botellas de... Parece ser que hubo un desafío entre ella y Luis Miguel Dominguín. El torero. El torero, para ver quién bebía más. Y la leyenda cuenta que ganó ella, que fue ella la que más duró.
Tu madre era francesa y se casó con tu padre en Gibraltar, muy a la americana, ¿no? Como quien va a Las Vegas a casarse. Sí, fue una boda que hicieron... Bueno, ellos no deseaban hacer una boda religiosa y eso era un poco complicado en el no hacerlo aquí en España, en España. Entonces fueron a Gibraltar y ahí hicieron una boda exclusivamente civil, sin testigos. Los dos únicos testigos fueron gente que trabajaba ahí en la alcaldía. Sí, es un poco como una boda tipo Las Vegas, efectivamente. El Madrid literario estaba encabezado por el escritor Francisco Umbral, personaje emblemático de la capital. ¿Fue el quien te puso en la cabeza la idea de ser escritor? Bueno, yo lo veía, él vivía muy cerca de casa y yo lo veía en la calle bastante a menudo y me impresionaba mucho. Era muy impresionante físicamente, era alto, parecía muy serio, tenía esas gafas grandes, ese pelo largo. Era a la vez bohemio y al mismo tiempo había algo un poco estricto también en él y casi no sonreía nunca. Era muy serio, tenía una... y recuerdo sí que era su personaje me impresionó mucho, sí. Era difícil entrevistarle, aparentemente, ¿no? Eso no lo sé. Yo creo que se prestaba un poco, ¿no? Era muy activo, salía mucho, ¿eh? Era alguien que salía mucho. De hecho, iba mucho a tertulias y estuvo bastante activo en la movida. De hecho, es de los pocos escritores que en el fondo acompañaron realmente a la movida madrileña, que era más una cosa de música y no tanto una cosa de escritores. En el capítulo deportivo, el Real Madrid dominó la Europa del fútbol de los 60, 5 veces campeón de Europa seguidas. 5 veces seguidas en esos tiempos, sí. Tu familia frecuentaba a menudo, ¿no?, las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid. Es que lo que pasa es que había el club que era el Santiago Bernabéu, el estadio, y luego tenían unos espacios, unos terrenos que estaban al norte de Madrid, donde están ahora las 4 torres. Las famosas 4 torres. Eran unos terrenos donde el equipo entrenaba y también decidieron en un momento hacer un club de deporte, un club de tenis con una piscina, un club social un poco, y con miembros. Y ahí iban muchos extranjeros en la época. Era relativamente fácil entrar. No tenía que hacerte entrar a alguien como en los viejos clubes que podía haber en Madrid, y muchos extranjeros ahí iban y se conocieron y había un ambiente bastante majo, digamos, ahí. Y en ese Madrid festivo, con un ambiente majo, como que tú dices, de pronto una violenta explosión sacude el centro de la ciudad, haciendo volar el coche del primer ministro recién nombrado, Carrero Blanco, al 5º o 6º piso del edificio. Sí. Tú no estabas muy lejos de allí, ¿eh? Yo volvía del colegio, esto era en el 73, yo tenía 10 años, y al volver del colegio llego a casa, el portero me dice: tus padres no están. Cosa curiosa, y me da las llaves, y subo, y ahí mi madre me ha dejado un papel en la mesa diciendo: acompaño a tu padre, vamos al centro de Madrid, acaban de matar al primer ministro. O, bueno, mejor jefe de gobierno, primer ministro, aquí es en Francia. Y pues sí, era este acontecimiento que fue muy fuerte también, sí, efectivamente. La bomba levantó el coche 5 pisos y cayó en un convento, creo, de jesuitas. Terrible, ¿no? El coche, sí, era un coche muy pesado. Era un Dodge Dart. Yo he podido verlo en el Museo del Ejército en Madrid, lo conservan. Sí. No sé si todavía está allí, pero intacto con las abolladuras del accidente. Terrible, ¿no? Y 8 años más tarde, después de la muerte de Franco y la instauración de la democracia, en el 82 los militares asaltan el Parlamento. Eso sí fue algo que cambió la historia. Podía haber cambiado la historia de España. El 23F, lo que llamaron el 23 de febrero. Sí. Bueno, tampoco tuvimos la sensación mucho tiempo que eso iba realmente a funcionar. Fue espectacular. Pero bastante rápidamente se pensó que no habría. Hubo un momento muy delicado que es que los tanques salieron hacia Madrid
de hecho. Y afortunadamente no los viste. No los vimos porque les dijeron de regresar. Hicieron como la mitad del camino entre lo que era el acuartelamiento, que pertenecían a lo que llamaban la división acorazada Brunete, que era la división acorazada más grande del ejército español, que estaba al norte de Madrid, como a 15 kilómetros, y empezaron a bajar hacia la ciudad y no llegaron nunca. De esto hablo bastante en la ciudad, de esos tanques que no llegaron. Mejor, estamos viendo imágenes Sí. de Tejero en el Parlamento. Parecían militares de opereta, ¿no? No había... Bueno, sí, en el caso de Tejero sí, por el tricornio y por el bigote. En Estados Unidos pensaron que era un torero que había entrado. Sí, es verdad que Tejero era era como un poco una caricatura de Guardia Civil. Luego los otros quizás menos, pero bueno... los que iban con él en las Cortes no llevaban el tricornio. Él era el único que lo llevaba. Terrible. Todavía quedan en el Parlamento español los agujeros de bala. Sí, dispararon hacia el techo un poco. Hubo un par de ráfagas disparadas hacia el techo. Wow. Y todos los diputados se echaron al suelo. Menos dos, como bien es sabido. Uno era Suárez y creo que Carrillo tampoco lo hizo, pero los demás lo hicieron, sí. Después de tanto susto, una nueva generación toma el poder de las noches de Madrid. Almodóvar, Alaska, Rosy de Palma. Con ellos llegó la movida, ¿no? Tú eras entonces adolescente. Yo ya estaba en París, pero me pasaba los veranos en Madrid. Tenía un amigo que me hablaba de todo esto. Fue un movimiento que empezó con la música, básicamente. Es un movimiento, digamos, de contracultura con la música. A veces en Francia la gente tampoco tiene una idea muy realista o muy precisa, lo ven como algo más festivo quizás. Tenía un aspecto más sombrío la movida, ¿eh? La gente se drogaba mucho, hubo bastante gente que murió después, en los años que siguieron esto. Y era bastante dandy, bastante punk también el movimiento. Las películas de Almodóvar quizás le dan un aspecto más alegre y más divertido a la historia, digamos. Quizás ese es el secreto de España, que en momentos trágicos como un golpe de Estado o de la movida hay un cierto humor que tranquiliza a la gente. Sí, bueno, España tiene esos contrastes, es un país de contrastes y los españoles son bastante alegres a pesar de tener una visión a menudo como diría trágica, yo. Quizás de la vida. Sí, también, o no tomarse las cosas tan en serio. Empiezas el libro diciendo que los españoles son la gente que se toma menos en serio a pesar de las apariencias. Sí, es un francés que dice esto, es un filósofo francés, Clément Rosset, que dice, contrariamente a lo que la gente cree a menudo, y especialmente en Francia, los españoles son quizás el pueblo que menos en serio se toma a sí mismo. Y él dice que los españoles son muy conscientes de las apariencias y de que todo es apariencia. Y no se creen demasiado las apariencias y él piensa que por eso son bastante alegres en el fondo. ¿Vuelves a Madrid a menudo, Marc? Sí. Sí, mi madre sigue viviendo ahí, voy a menudo, sí. ¿No es el mismo Madrid del que viviste tu infancia? No, ha cambiado bastante, en cierta manera se ha normalizado para bien y quizás no para tan bien, no sé. El peligro de la época actual es más bien la uniformización. Es que los sitios se parecen bastante, los países se parecen bastante los unos a los otros. En aquellos tiempos los países occidentales eran muy distintos todavía, era muy sui generis. Y España lo era en particular, creo yo. España que reivindicaba que era diferente, ¿no? Sí, creo que había una forma de orgullo de pensar que España era una cosa un poquito fuera de lo normal. Imagínate. En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en Réel Madrid, Madrid Real en castellano, libro de Marc Green en español, que ha sido editado aquí en Francia por la editorial Plein Jour.
Muchísimas gracias, Marc. Gracias a ti, Jordi. Por habernos contado esas ganas de ir a Madrid, pero al Madrid de los 60, lo que no parece demasiado posible. Permíteme también que dé las gracias a Romain Cusineau y a Mathieu Leroy, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, la cadena de la OEA que te contaba, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.